por continuar con su espacio de detalle semanal y en esta ocasión tenemos aquí nuestro invitado especial, pero especial no solamente porque está aquí, nos visita, sino porque también trae un tema que es muy importante para la República Dominicana y que en algún momento nosotros podíamos hacerle hasta bullying a él porque duró muchos años con esa ley bajo el brazo, pero sin embargo ya hoy es una realidad y está prácticamente a días de que se comience a ejecutar lo que es la ley, a poner en práctica en la República Dominicana. Hablamos del diputado Tobías Crespo, quien es presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, pero también muy conocido por el diputado de la Ley de Tránsito. Así que muy buenas tardes y bienvenido, Tobías. Buenas tardes, Joana. Gracias por invitarme de nuevo a tu espacio, Sí. saludando a los televidentes. Y déjame decirte que ese bullying que tú lo pudieras interpretar no era más que una motivación a mi persistencia de seguir en el tema, porque yo soy una persona, aparte de muy intenso, de que cuando me propongo algo, lo logro. Sí, y lo abrazas, acuñas esa propuesta. Sí, lo abrazo con mucha pasión. Es decir, los temas que yo abrazo son con mucha pasión, con mucha intensidad, y lo llevo hasta el final. Es decir, que yo no lo consideré nunca un bullying, sino un obstáculo en el camino de los que uno siempre sabe. ¿Cuántos más te decíamos, aparte de...? Eran varios. Sí, que todavía, pero ya tú andas, duraste muchos años todavía con ese proyecto de ley, o sea, ya lo someto y vuelvo y lo reintroduzco. 5 veces perimió. 5 veces perimió en la Cámara de Diputados, sí. Sí. Okay. Bien, ya es una ley, es la ley 6317, la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que gracias a Dios fue promulgada y que la República Dominicana tiene amplias expectativas que su aplicación va a llevar a dar al traste con el caos, el desorden y sobre todo con reducir las víctimas de accidentes de tránsito y apostar a un transporte público masivo, integral, eficiente, con frecuencia, con itinerario, con vehículos en buen estado, con garantía de que el ciudadano va a llegar de su origen a su destino, a precios justos, a precios asequibles y sobre todo que haya una movilidad sostenible y un tránsito más expedito. Eso es nuestra gran aspiración. Yo creo que la República Dominicana con esta ley, y lo siento después de 2 meses de su promulgación, porque me han estado contactando muchos sectores de la sociedad, de las fuerzas vivas, como se llama, la nación, la sociedad civil y entes organizados, para el tema de la socialización y compartir y foros y charlas. Creo que vamos a iniciar la primera ola de transformación y modernización y estamos en el mejor momento. Es decir, ya no hay excusa, Tobías, ya tenemos ley. Ya tenemos ley, no hay excusa. No tendremos demasiadas expectativas con esta ley, tomando en consideración de que la República Dominicana nunca había tenido una ley a lo mejor tan completa en materia de tránsito, pero sí tiene muchas leyes que, dicho sea de paso, la cumplimos a medias y podríamos decir que a veces no le hacemos caso. Mira, Joana, cuando uno ve que un tema como este es puesto en la boca del primer mandatario de la nación, en su programa de gobierno, lo reiteró en la campaña cuando se juramentó el 27 de febrero y tuvo la valentía, porque muchos sectores se movieron para que objetara y no aprobara la ley, muchos intereses, y que él de manera valiente promulga esa ley, te dice que vamos bien, que vamos avanzando. Los países que han podido resolver este tema lo han hecho con voluntad política. Está expresada, lo demostró con la promulgación y vimos la semana pasada una rueda de prensa donde todas las instituciones que se integran o que ya dejan de existir, pues se está trabajando en la conformación del Intran. Pero no solamente eso, yo a eso le agrego también todo lo relativo a que nosotros aprobamos en el presupuesto del año pasado, ahí hay destinado una partida de 5.780 millones de pesos precisamente para el transporte terrestre, la seguridad vial, la movilidad y el tránsito, y para los programas, porque el presidente anunció durante estos 4 años... O sea, que no es solo ley, también hay dinero para poner en ejecución la ley. Claro, yo creo que con ley, un buen marco que permita desarrollar el sector, como ya lo tenemos. Como ya lo tenemos, y dar seguridad jurídica a los agentes, a los inversionistas, recursos presupuestarios, porque sin recursos presupuestarios cualquier ley queda en lo filosófico, queda en el papel.
y sobre todo la formación, la capacitación de los empleados, de los profesionales, de los agentes, de los operadores del sector, que se necesita mucha formación, y sobre todo apostar al uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, para resolver los problemas del sector. Yo creo que conjugado esas variables, nosotros vamos a ir avanzando. No es que yo sea iluso y que crea que esas altas expectativas se van a lograr de la noche a la mañana, no, los problemas acumulados han sido muy complejos, todos los gobiernos dejaron este tema que cayera en crisis, y de manera definitiva en el mediano, y por qué no ya finalmente en el largo plazo, nosotros vamos creo que debe haber una nueva cultura nacional. Y yo soy de la gente que entiende, soy muy positivista, que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño, y hay que llegar lejos para alcanzar las cosas. O sea, que esas veces, todas esas veces que tuvo que reintroducirse ese proyecto de ley, que ya hoy es una ley, una realidad, y la gente lo reconoce como la ley de Tobías Crespo, porque de verdad, o sea, yo podría decir que fuiste muy luchador con ese proyecto, porque muchas veces hay personas que someten proyectos ante la Cámara de Diputados o ante el Senado, y en primer lugar Dios no le da la oportunidad de volver a repetir en la posición, sin embargo tú volviste a repetir. Y se aprobó, recién yo reelecto. Exactamente, con tu recién reelección. Así que posiblemente si no hubiese sido reelecto, tal vez el tema se cae. A lo mejor el tema se cae, pero además, no obstante eso, también lo reintroduce otro, y al final la ley termina siendo del que no la trabajó. Para otro. Pero nada, realmente la fortuna fue para ti, porque luchaste por tu tema, los medios de comunicación y la sociedad reconocían de que era una propuesta tuya, y el mismo gobierno tuvo que también dar ese mérito, que eso fue muy importante. Sí, y yo te pregunto lo siguiente, cuando tú trabajabas todo ese proyecto, yo fui testigo como periodista, como comunicadora, de todos los piquetes que te hacían allá en el Congreso Nacional. No te ríes, que es así. O sea, las asociaciones iban y hacían unas pancartas y unas fiestas frente al Congreso Nacional, que siempre tienden a hacerla, porque parecen una fiesta realmente que una demanda así, ¿verdad? Como de huelga o algo parecido. Pero en un momento determinado, esa ley elimina instituciones, elimina gremios que habían aquí. O sea, yo diría que más que gremios, instituciones que la tenía el Estado, que la sustentaba el Estado. ¿Cuáles son esas que elimina el Intran? Sí, la ley 6317 elimina y unifica lo que es la DGTTT, que fue creada en el año 1966 por la ley 160-66, que yo dirigí. ¿En 60 días desaparecerá? Realmente no existe, legalmente ya no existe. Ya no existe. Es decir, porque la ley entró en vigencia en el Distrito Nacional un día después, y 24 horas, y en las demás provincias 48 horas después. Con la entrada del Intran. Con la entrada del Intran. La OTTTT, que fue creada por un decreto en el año 1987, también deja de existir, no existe. El FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, que fue creado que nunca desarrolló nada, o sea, que qué bueno que se fue. Bueno, el FONDE en el año 2007, el expresidente Fernández lo crea, primero para terminar de cobrarle al plan Renove a los transportistas que dejaron, que no estaban pagando los vehículos. Finalmente creo que le pudieron pagar hasta un 90%, y hubo una condonación de un 10% de la deuda que tenían. Creó la Escuela Nacional de Educación Vial, que está ahí, y que esta ley la retoma, porque la ENEVIAL se mantiene en la ley, porque creemos mucho en la formación y en la educación, además que hay definido políticas públicas muy importantes para manejar el tema de la formación y la educación. Y también elimina el CAR, que fue aprobado en el año 2000 por una ley, el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, y a la vez, finalmente, como última institución de las 5, elimina la Caja de Jubilación y Pensiones de los Choferes, que fue aprobada en el año 1970, pero que del 70 para acá solamente hay pensionados 1.623 choferes. Los choferes se manejan en la informalidad, y sobre todo no tienen garantizado pensiones dignas, ni tienen garantizado un seguro familiar de salud. Esta ley le garantiza y manda, aparte de que los transportistas tienen que formalizarse, no como gremios ni sindicatos, sino como empresas, por lo que establece la ley de empresarización en la República Dominicana, pero tienen que cotizar para lograr tener en un espacio de tiempo seguro familiar de salud y pensiones dignas. Cuando me dice, por ejemplo, por eso es la caja de pensiones. El Intran, que es yo diría que es una reforma al sector transporte y un resurgir, porque obviamente nosotros teníamos un sector, lo que no lo teníamos era organizado. Estaba disperso con 12 instituciones. Entonces cuando me dice, por ejemplo, ahora
la entrada en vigencia de la ley y el mismo Intran como tal, o sea, me imagino yo que ya la institución y todo sí tendrá, o sea, una oficina o un responsable de que los transportistas no operen como están operando actualmente. Explícame bien esa parte. ¿Qué dice la ley en ese orden? En ese sentido, la ley establece lo siguiente. En el capítulo de transporte, que es el capítulo más largo, de mayor desarrollo, establece primero que el servicio de transporte público es un servicio público, de interés público y de orden público, que el Estado tiene que garantizarlo, tanto con el Intran y los ayuntamientos en la parte local, urbana. Establece también que las rutas son del Estado, que es el que las construye y le da mantenimiento, y por ende quien las asigna, que las puede operar el Estado, como la opera con la ONSA, que es convertida en una empresa pública o mixta, o la OPRE, que también es convertida en un prestador de servicio de transporte público o mixto. Y que en caso de que el Estado, que no debe ser el interés del Estado sustituir al sector privado en esa prestación, claro. Pero el Estado, hay puntos estratégicos donde entiende que debe llevar los corredores, por eso construye los grandes sistemas troncoalimentadores como líneas de metro, ahora está trabajando un teleférico y los sistemas de BRT o buses, con carriles exclusivos. Entonces, y que en caso de que no pueda operarlo, el Estado concesiona o licita lo que se llama una licencia de operación a un prestador de servicio de transporte privado que tiene que formalizarse. Formalizarse implica que tiene que convertirse en empresa SRL de único dueño, si nada más tiene una flota de vehículos, C por A, lo que establecen las leyes dominicanas. Ahí se va a tener responsabilidad civil y penal sobre las personas y las mercancías transportadas, van a tener que pagar impuestos, pero también tienen que garantizar que los empleados, que son los que van a ser empleados, tengan las cotizaciones en la parte del seguro de salud y para las pensiones. De otra forma, los choferes nunca iban a tener ni pensiones dignas ni seguridad social. Entonces, se acabó el tema de que un transportista no tiene, o incluso creo que cuando hablo de transportista, estoy hablando, señores, de la gente de la ruta de la 27 de febrero, de la Duarte con París, o sea, porque la gente a veces cree, bueno, que no estamos hablando a lo mejor solamente de esas rutas que hacen en los pueblos, que son ya más organizadas, la interurbana, hay menos conflictos, sino de estas rutas que uno lo ve un poco salvaje, realmente, en el centro de la ciudad. En la parte urbana. Entonces, por ejemplo, y mayor solapamiento. Por ejemplo, cuando hemos visto a un chofer, por ejemplo, de una ruta como la que acabo de mencionar, Quinto, 27, Duarte, Independencia, decir que está cumpliendo un proceso de vacaciones. ¿Cuándo podemos decir que tiene un seguro de salud? ¿Cuándo podemos, o sea, eso significaba que no había una exigencia de que tú estás con una licencia que te la dé el Estado, pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Correcto, y si no cumple, te suspenden la ruta, la licencia de operación, puede resarcir los daños en un tiempo específico y finalmente si no puedes cumplir, se te revoca la licencia de operación. Pero ese no es el tema más importante. Hay límites también dentro de la ley para que la persona pueda, o sea, independientemente de no oponerse a la libertad de empresa, de no hacer un monopolio. En el artículo 10 de la ley establece que el Intran, aunque esta no es una ley de libre competencia, porque ya nosotros tenemos una ley de libre competencia y que declara un ente que es de defensa de la competencia como órgano último que debe garantizar eso. Pero el artículo 10 de la ley dice que el Intran y los alcaldes, cuando vayan a asignar la licencia de operación, tienen que evitar crear posiciones dominantes de mercado, monopolios o oligopolios. Quiere decir que las rutas deben ser prestada a todo aquel que pueda cumplir, es decir, garantiza la libre empresa y que personas puedan entrar y también salir, es decir, la contratación del que cumpla. Las rutas tienen niveles de servicio, perfiles con respecto a frecuencia, a itinerario, a vehículos en buen estado, choferes certificados, capital mínimo para operar y sobre todo que ese prestador de servicio tenga garantizado la recuperación del capital invertido, de los costos operativos, una rentabilidad mínima aceptable. Incluso la ley dice que cuando el Estado entienda que en una ruta no haya una rentabilidad,
puede ir con un subsidio, pero no un subsidio a la oferta, sino un subsidio a la demanda, al ciudadano de a pie, a través de la famosa tarjeta de pago inteligente que el presidente habló de que se va a utilizar para la movilización de los pasajeros. Quiere decir que ellos han sido parte, Joana, los prestadores, los choferes y los transportistas de este problema, y deben ser también parte de la solución. Yo creo que era que el Estado no había decidido tomar el toro por los cuernos, no había decidido incluso de manera determinante entender que el tema de la paralización del transporte, los problemas de la distorsión del transporte afecta a la economía, afecta a la parte social, afecta a la salud, afecta a la calidad de vida del dominicano. Claro, y sobre todo es una política, y debe ser una política del Estado garantizar un transporte público eficiente, un tránsito expedito, una movilidad sostenible y una seguridad vial también que permita reducir los accidentes de tránsito. Yo creo que estamos en ese momento, y los transportistas incluso son legisladores, una parte de ellos estaban en la comisión, firmaron el informe, votaron por el proyecto, ahí votaron los representantes de todos los partidos, en la Cámara de Diputados votaron los legisladores del PRM, del PRD, del PLD, de los minoritarios. Lo que te dice es que todos entendieron que este era una ley país, y como una ley país, todos somos parte del problema y todos somos parte también, y debemos ser parte de la solución. Bueno, todavía vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, nosotros queremos que se nos hable de la parte sancionadora. Entra en unos 60 días o menos ya lo que es el régimen sancionador, y la gente pues podría estar un poquito en pánico, y qué bueno, que la gente esté en pánico, porque a lo mejor cuando esté en pánico podría ser exactamente que le pongamos el pie al freno y no al acelerador. Así que vamos a hacer esa pausa de publicidad, y cuando retornemos entramos con este interesantísimo punto de la ley de tránsito y el Intran. Ya volvemos.